Interpretación de la norma jurídica. ¿Qué es interpretar? El diccionario de la lengua española define la voz. Interpretar como explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de textos poco claros. Definición de interpretación jurídica desde el punto de vista jurídico. Guillermo Cabanellas de Torres. La interpretación jurídica por excelencia es la que pretende descubrir para sí mismo, comprender, o para los demás, revelar, el verdadero pensamiento del legislador o explicar el sentido de una disposición. Definición de interpretación jurídica. Ángel Latorre se limita a decir que la interpretación es determinar el sentido exacto de la norma. Interpretar. 1. Descubrir o develar el sentido inmanente en la norma. 2. En segundo lugar, como por lo general una norma evoca varios sentidos, selecciona o fija el sentido con el cual se obtenga la solución más justa del caso concreto. Y 3. En tercer lugar, si el sentido o sentidos de la norma no se adecuan a la nueva realidad social, el intérprete atribuye a la norma el significado que lo actualiza. La naturaleza de la interpretación. El objetivo de la interpretación es el esclarecimiento del sentido propio de una proposición jurídica. Clases de interpretación. Según el intérprete, la interpretación puede ser doctrinal o científica, judicial o jurisprudencial y auténtica o legislativa. La interpretación doctrinal. La interpretación practicada por los doctrinarios, por los teóricos, por los juristas o jurisconsultos, por los tratadistas, por los estudiosos del derecho, y en general por quienes se dedican a la ciencia del derecho. De ahí que también se le conozca a esta interpretación como científica. La interpretación judicial es la practicada por los jueces y tribunales para emitir sus decisiones, sentencias y demás resoluciones motivadas jurídicamente, en las cuales esta interpretación queda plasmada. La interpretación auténtica es la realizada por el propio autor de la norma. Se dice también que es la efectuada por el legislador o, mejor dicho, por el poder legislativo, en el entendimiento de que este es el autor de la norma y de allí que a esta interpretación se le denomine también interpretación legislativa. La interpretación por su alcance. La interpretación por su alcance o extensión puede clasificarse como interpretación declarativa e interpretación modificativa. Esta última, a su vez, puede ser extensiva y restrictiva. La interpretación declarativa o estricta se presenta cuando al interpretar el operador jurídico se ciñe a lo que dice la norma, limitándose a aplicarla a los supuestos estrictamente comprendidos en ella. La interpretación modificativa. Esta interpretación es la que enrumba el alcance de la norma cuando, en relación a lo que pretendía el legislador, esta ha sido expresada con excesiva estrechez, en cuyo caso deberá efectuarse una interpretación extensiva. O con excesiva amplitud, en cuyo caso deberá efectuarse una interpretación restrictiva. La interpretación extensiva. Lo que hace el operador jurídico o intérprete es extender el alcance de la norma a supuestos no comprendidos expresamente en ella, por considerar que habría sido voluntad del legislador comprender en la norma a aplicar tales supuestos. La interpretación restrictiva. Se restringe el alcance de la norma apartando de ella determinados supuestos que se encontrarían incluidos de acuerdo con la redacción de su texto, pero que se entiende que no fue voluntad del legislador comprenderlos dentro de este. Los métodos de interpretación. Con el propósito de alcanzar la significación y el mensaje de las normas, diversos métodos han sido propuestos y desarrollados. Entre estos tenemos los métodos clásicos a los cuales ya hacía referencia Savigny, que son el gramatical, el lógico, el sistemático y el histórico. Método gramatical, también conocido como literal, es el más antiguo y es exclusivo de las épocas anteriores a la Revolución Francesa, en que existía cierto grado de desconfianza en el trabajo de los jueces, razón por la cual estos se encontraban obligados a ceñirse al sentido literal de la ley. Método lógico es aquel que utiliza los razonamientos de la lógica para alcanzar el verdadero significado de la norma. Método sistemático. Introduce la idea de que una norma no es un mandato aislado, sino que responde al sistema jurídico normativo orientado hacia un determinado rumbo en el que, conjuntamente con otras normas, se encuentra vigente. Que, por tanto, siendo parte de este sistema método histórico, se pretende interpretar la norma recurriendo a sus antecedentes, como las ideas de sus autores al concebir o elaborar los proyectos, los motivos que propiciaron la redacción y emisión de la ley, informes, debates, etc.